Como se presenta en la pregunta, nos mencionan que se tiene un circuito en serie compuesto por dos resistencias y un capacitor en el orden mencionado, el cual es alimentado por una fuente de poder de voltaje. Y pues la fuente de voltaje en este caso sería una batería, las dos resistencias y el capacitor, el cual estaría almacenando la energía eléctrica. Debido a que se presentan dos resistencias, para poder trabajar con un modelo RC simple, es necesario tomar la resistencia equivalente. Debido a que es un circuito en serie, las resistencias en un circuito en serie se suman, por lo cual la resistencia equivalente sería la suma de ambas resistencias. Ahora, para modelar la ecuación diferencial, tenemos que hacer uso de las leyes de Kirchhoff, en especial la ley de voltaje de Kirchhoff. Esta dice que la sumatoria de voltajes de aumento es igual a la sumatoria de voltajes de caída, como se menciona en esta hoja. Esto quiere decir que el voltaje de aumento es la batería, el voltaje de la batería, y el voltaje de caída son las caídas de voltaje que suceden debido a la resistencia y al capacitor. Debido a esto, para modelarlo, tendríamos que el voltaje de la batería es igual al voltaje del resistor más el voltaje del capacitor. Y para sustituir valores dentro de estas variables de voltaje, lo que debemos hacer es, primero, por medio de la ley de Ohm, sabemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Debido a esto, el voltaje en el resistor va a ser igual a la corriente por la resistencia. Y para el voltaje en el capacitor, sabemos que el voltaje de un capacitor es igual a la carga sobre la capacitancia. Además, la corriente sabemos que es igual a la diferencial de carga sobre diferencial de tiempo, por lo cual al sustituir todos estos valores se obtiene que el voltaje de la batería es igual al diferencial de carga sobre diferencial de tiempo por la resistencia más la carga sobre la capacitancia. Y de esta manera tenemos una ecuación diferencial de primer orden. Para resolver esta ecuación diferencial se debe seguir los siguientes pasos. Primero, como se menciona en esta hoja, se tiene que despejar primero para el diferencial de carga sobre diferencial de tiempo. Después, todos los términos de la diferencial de carga se tienen que mover al lado izquierdo de la ecuación y los términos del tiempo se mueven al lado derecho de la ecuación. Ahora se realiza una integral donde del lado izquierdo, donde están los términos de carga, se integra desde 0 hasta una cierta carga que no es conocida, y el tiempo se integra, el diferencial del tiempo se integra desde 0 hasta un tiempo no conocido. De tal manera que al integrar se obtiene del lado izquierdo un logaritmo natural y del lado derecho la variable del tiempo. Y ahora lo que se hace es que para despejar la carga, primero se tiene que cancelar el logaritmo natural y se eleva todo a la exponencial en ambos lados de la ecuación. Y después de hacer esto, se cancela el logaritmo natural, se despeja para la carga y se obtiene la función de la carga respecto al tiempo. Y para saber la corriente, sabemos que la corriente es igual al diferencial de carga sobre el diferencial del tiempo, por lo cual derivamos la función de carga del lado izquierdo el diferencial de carga y del lado derecho el diferencial de tiempo. Así que estamos derivando respecto al tiempo y se obtiene la siguiente ecuación de corriente. Para el caso de descarga, la única diferencia que tenemos que hacer es que al plantear el problema, debido a que no hay un voltaje de aumento, que es la batería, solo van a haber voltajes de caída. Así que la sumatoria de los voltajes de caída tiene que dar igual a 0 debido a la ley de Kirchhoff. Así que tendrías que el voltaje del resistor es igual al negativo del voltaje del capacitor. Y de igual manera, haciendo la misma sustitución, tendrías que la carga sobre la capacitancia es igual al negativo de dQ sobre dt por R. Y de igual manera, pues se resolvería de la misma manera y al final se obtendrían las siguientes funciones de carga y derivando respecto al tiempo la de corriente. Para el proceso de carga, ¿cómo se comporta la carga en el capacitor en función del tiempo? Pues esta es una ecuación exponencial, lo cual significa que va a iniciar
En el proceso de carga, el capacitor tiene una carga de cero. Está neutro el capacitor, sus placas no están polarizadas. Esto hace que al iniciar la corriente, al cerrar el circuito, van a empezar a fluir los electrones y se van a empezar a polarizar las capas de las placas del capacitor, de tal manera que se va a iniciar un campo, se va a hacer un campo eléctrico. Debido a esto, la carga va a estar aumentando en el capacitor, ya que se están almacenando las cargas de un lado negativos y del otro positivos. Esto hasta que el voltaje del capacitor sea igual que el voltaje de la batería, y debido a que ya no va a haber un diferencial de potencial, se va a llegar a la carga máxima, la cual va a ser la carga máxima, que sería el voltaje del capacitor por la capacitancia. El voltaje de la batería por la capacitancia. Y de esta manera pues llegaría hasta un punto máximo. Y en el proceso de descarga, debido a que ya está completamente cargado el capacitor, al cerrar el circuito se va a empezar a descargar el capacitor, de tal manera que de sentido contrario va a empezar a disminuir la carga hasta que se descargue por completo y la carga sea de cero. En cuanto a la corriente, en el proceso de carga va a iniciar, debido a la batería inicial, cuando se cierra el circuito, se tiene un cierto valor de corriente. Entonces esta corriente empieza a fluir durante todo el circuito, pero debido a que se está cargando el capacitor, en el capacitor no fluyen los electrones de una placa a otra debido al material dieléctrico. Así que de esta manera se va a estar cargando el capacitor, pero pues el voltaje va a ir disminuyendo, la corriente también va a estar disminuyendo, ya que va a llegar a un punto donde las cargas se van a empezar a repeler. Y cuando llegue el voltaje máximo del capacitor, va a ser el mismo voltaje que el de la batería, entonces se va a repeler. De esta manera la corriente cada vez va a ir disminuyendo, ya que el flujo de electrones va a ir disminuyendo. Y de igual manera en el proceso de descarga la corriente disminuye, ya que empieza a descargarse, pero conforme se van neutralizando las placas, el flujo de electrones va disminuyendo hasta que llega a ser pues prácticamente cero. En una función exponencial no puede ser cero exactamente, pero pues llega a descargarse por completo y el flujo de electrones es nulo. Y de esta manera pues funciona el proceso de carga y descarga en un capacitor.